Buenas tardes a otro episodio de Enfoque de Familia. En esta oportunidad tenemos a la parte 2 de la entrevista que tuvimos la semana pasada con Rafael Aita. Nuevamente lo presentamos. Rafael Aita es ingeniero, magíster en estrategia, candidato a doctor en cultura y humanidades, investigador y docente, más conocido como Capitán Perú. Bienvenido, Capitán Perú, al Enfoque de Familia. Muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más en tu canal. Gracias, Rafael. Mira, precisamente lo que veníamos conversando detrás de cámaras, ¿no? Hay temáticas interesantes que tenemos que desarraigar y por eso es que invitamos a profesionales especialistas en la materia para cada entrevista, ¿no? Y tengo ciertas dudas respecto, obviamente, todos tenemos ciertas dudas políticas respecto a la gestión de algunos ministerios. Sin embargo, hay algo que se ha tornado política de gobierno, ¿no? Y es el tema del machismo, que está en todos los ministerios, incluso imparten guías a los trabajadores de los ministerios, imparten directivas para obligarlos a escribir el lenguaje inclusivo, lo cual eso es otra temática para hablar contigo 3 horas más, pero el tiempo nos queda muy corto. Sin embargo, yo creo que en la entrevista anterior hemos definido muy bien lo que ha sido la leyenda negra, lo cual no existe, lo que es la hispanidad, y saber sobre todo que todos los pueblos peruanos y las familias peruanas venimos de un mestizaje autónomo y autóctono no impuesto. Ha sido técnicamente voluntario. Nos has explicado incluso que los mismos incas voluntariamente se ceñían a la religión católica y pedían sus bautizos de ellos y obviamente todos sus súbditos, ¿no? Entonces, tenemos ahora la familia, querido Rafael, de cara a una nueva realidad, que es un enemigo silencioso, se llama el posmodernismo, que tiene la facilidad o la cualidad de desnaturalizar o de deformar lo que nosotros creíamos que existe, ¿no? Es por eso que vemos una ministra de la Mujer hace un par de gestiones diciendo que el peruano es machista o que el peruano es golpeador, ¿no? O que la familia, existe mucha violencia, para eso existe una ley de violencia familiar. Y bueno, vamos a estudiar eso obviamente con el mejor Capitán Perú y le vamos a preguntar a Rafael si el Perú es, ¿por qué el Perú es, para empezar, ¿no? Obviamente, para saber el contexto, primero tenemos que saber qué somos, ¿no? Entonces, ¿qué es la familia peruana, querido Rafael? La familia peruana en el Perú, la familia, ¿por qué es tan nuclear? ¿Por qué es tan tradicional? ¿Somos un país tradicionalista, una familia conservadora por naturaleza? Sí, gracias Andrés. Y para entender esto, obviamente tenemos que entender nuestra historia, nuestros orígenes, y remontarnos incluso a la época prehispánica, específicamente a la cultura andina dentro del Tahuantinsuyo, que muchas veces nos es difícil de entender, porque obviamente ya tenemos una concepción occidental, pero la estructura del Tahuantinsuyo se cimentaba sobre el ayu. El ayu era la célula del Tahuantinsuyo, era el núcleo. Y claro, el ayu se traduce como la familia, pero tal vez vendría a ser como lo que conocemos el día de hoy como una familia aumentada, ¿no? Porque era, además del padre, madre y los hijos, eran era tu comunidad. Y es por eso que hasta el día de hoy los Andes tienen un fuerte espíritu comunitarista, que ojo, no es comunista, es comunitarista, o sea, de pensar en comunidad, porque el pensamiento en comunidad era fuertísimo en la época incaica. Y voy a poner un par de ejemplos para reflejar cómo. El primero está en que no existía el individuo fuera del ayu. Para los incas, la unidad básica no era el individuo, era el ayu. Era inconcebible un individuo fuera del ayu. Y eso se refleja hasta en el mismo idioma. El yo es ñoja en quechua. Y el nosotros es el ñujaiku o ñujanchik, bueno, dependiendo si yo me estoy incluyendo dentro del grupo o no. Pero está fundamentado en el ñoja. O sea, el yo está dentro del nosotros. El yo es inseparable del nosotros, cosa que no ocurre ni en el castellano ni en el inglés, ¿no? Porque las palabras
para yo y nosotros son distintas, ¿no? O en inglés, I, us. Pero en quechua no. En quechua, el nosotros es como un plural del yo. Ñoja y ñojaiku o ñujanchik. El yo es inseparable del nosotros. Y por eso, para la época incaica, se daban ciertas leyes que de repente para el día de hoy, mira, tú como abogado, lo podrías considerar impensable o inaceptable, pero para ellos era perfectamente lógico dentro de esta concepción. Ejemplo, si una persona cometía un delito, no se castigaba a la persona, se castigaba a todo el ayu. Eso en nuestro derecho actual puede parecer impensable o injusto, ¿no? A ver, si mi hermano o mi vecino comete un delito, ¿yo por qué por qué me castigan a mí? Oye, yo no he hecho nada. Es lo Claro. primero que vamos a decir, ¿no? Esto es injusto. No, si has hecho. Has permitido que tu vecino cometa el delito. ¿Qué has hecho tú para impedir que tu vecino cometa ese delito? Esa era la forma de pensar de los incas. Era un pensamiento en Comunitario, común, en común. comunitario, Claro. de ayu, un pensamiento de ayu. O sea, todo el ayu se hace responsable por lo que haga cada uno. Y esto también estaba involucrado en el trabajo, porque cuando a mí me tocaba sembrar, venía todo el ayu y me ayudaba a sembrar. Y luego, cuando le toque sembrar a mi vecino, yo, en respuesta, voy a ir a ayudar a sembrar a mi vecino. Y todos nos vamos a beneficiar del trabajo de todos, ¿no? Lo que es el AINI, la reciprocidad. Y eso también sucede en las construcciones, la construcción de puentes, que hasta el día de hoy hay un puente inca que todos los años se debe renovar y se hace con el trabajo comunitario, el trabajo de todo el ayu. Esto está tan cimentado que hasta el día de hoy, en el interior del país, se piensa en función al ayu. Entonces, el individuo, o mejor dicho, el individualismo no tiene ningún sentido. El que tú digas palabras, no, yo hago lo que yo quiera, nadie se tiene que meter en mi vida, mi cuerpo, mi decisión, son palabras que no tienen sentido en el mundo andino, porque yo me tengo que meter en tu vida. Yo soy responsable de lo que haga mi hijo, mi hermano, mi padre, mi vecino y todos, porque lo que hace uno nos afecta a todos. Y esas corrientes individualistas no tienen ninguna entrada dentro del mundo andino, y es por eso que la familia es tan nuclear, que incluso, bueno, o sea, es tan sólida y no se queda solo en la familia nuclear, ¿no? Cuando digo familia que es nuclear, significa como núcleo de la sociedad. Pero la familia tú ves que no se queda en padre, madre, hijo. Tú ves que dentro de la familia también está pues el tío, el primo, el sobrino, el hermano del primo, o sea, es una comunidad, es un ayu propiamente dicho. Eso se va a seguir manteniendo porque así ha sido desde hace cientos o tal vez incluso miles de años. Qué sorprendente toda esta información, porque si esto lo empalmamos con las investigaciones que ha hecho el doctor Gabriel Flores Ciani, que es un invitado que también hemos traído aquí, neurocientífico argentino-peruano, nos dice que tenemos memoria genética. O sea, Así nuestras es. familias, y es más, nosotros hasta ahora tenemos vestigios en nuestra misma sangre de lo que es la memoria cultural. O sea, es algo Claro. completamente, de repente para la ciencia actual es algo novedoso, es algo loco, ¿no? Y acá hay un tema muy importante, porque te dicen, no, la familia del pasado es la familia patriarcal. Entonces, ¿qué familia patriarcal? ¿De qué patriarcado estamos hablando? Si precisamente lo que hemos tenido en Perú, tanto por los espacios incas o de repente el mestizaje y las líneas incas, como las españolas, no hablan en ningún momento sobre una imposición paterna de un hombre malo, cruel. ¿De qué estamos hablando a la hora A de hablar ver, de de hecho, patriarcado?
De hecho, si nosotros exploramos la cosmovisión andina, vamos a ver que existen muchas palabras para hablar de la complementariedad de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Yanantín, ¿no? O tenemos Tincuy, o tenemos Yatunca. Son palabras, o Auca, son palabras que son utilizadas para hablar de cómo dos fuerzas se acomodan. Por ejemplo, el AUCA son las fuerzas enemigas, las fuerzas que chocan, ¿no? Mientras que el Yanantín son las fuerzas que se complementan, ¿no? Y Tincuy es el encuentro de fuerzas, ¿correcto? Entonces, eso es, y el Aini es la reciprocidad. Y eso es porque el mundo andino tenía un pensamiento dual, que se ve clarísimo, por ejemplo, en los dibujos del cronista Juan Santos Pachacuti, en donde en el altar del Coricancha dibuja pues el sol y la luna, el hombre y la mujer. Y al hombre y la mujer, el verano y el invierno, ¿no? La tierra y el agua, al hombre y la mujer lo veían como una complementariedad de dos personas que no son iguales, pero se complementan. Y esto lo vemos incluso en los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Cuando vemos pues el arado, vemos que cada uno cumple una función, ¿no? Entonces, el hombre es quien ara la tierra y la mujer es la que echa la semilla. Se ve una división del trabajo, se ve una complementariedad del trabajo, que está reflejado también en el Aini, ¿no? Esa reciprocidad. Yo te estoy ayudando y tú me estás ayudando. Entonces, por lo tanto, dentro de esta concepción, estos conceptos pues de machismo, de patriarcado, de imposición patriarcal del hombre sobre la mujer, no tienen cabida. Pero claro, tampoco tiene cabida un pensamiento, como te dice el día de hoy, en que te dicen la mujer es igual al hombre. Obviamente, sabemos que es igual en dignidad, pero sabemos que son diferentes en su aspecto biológico y en, digamos, su función dentro del hogar. Y los incas tenían clara esta división de funciones y qué era lo que hacía el hombre, qué era lo que hacía la mujer, qué trabajo desempeñaba el hombre, qué trabajo desempeñaba la mujer. Entonces, cuando les quieres meter todos estos conceptos en donde prácticamente quieres hacer una mujer que haga todo lo que hace el hombre, chocas con la cultura andina. Estás rompiendo este concepto de dualidad complementaria, ¿no? A pesar que, ojo, en la cultura andina existían mujeres guerreras, existían mujeres curacas, y especialmente ya fuera del Tahuantinsuyo, en las culturas del norte del Perú, son famosas pues las mujeres gobernantes, ¿no? La dama de Cao, la capullana. O sea, esto no implicaba que la mujer esté excluida tampoco. Pero obviamente no es la concepción posmodernista del día de hoy, en donde rivaliza el hombre con la mujer. Esa rivalidad, esa lucha que se ha creado el día de hoy, es impensable en la cultura andina, porque entendía muy bien que ambos se complementaban y lo dibujaban como pares complementarios en todas las crónicas y en toda la iconografía. Y es por eso que ese pensamiento no tiene entrada. Así es. La verdad, yo no sé cómo los ministerios y cómo en la misma educación que se nos da, de repente nos lo dicen como dato histórico, pero no nos lo plasman como una realidad estructural. Te dicen que la realidad Así es. estructural es que el hombre es malo, el patriarcado y tanta cosa, cuando en realidad, la verdad es que si existe una realidad, para la redundancia estructural, es que están escondiéndonos la dualidad en el sentido de complementariedad. Yo he visto el interior del país cuando he paseado y hace muchos años, eh, me he ido para allá, conozco familias, amigos que he conocido del interior del país, y los matrimonios más antiguos son precisamente de gente totalmente complementaria, donde ambos tienen igual peso, llamémosle político en la familia.
Yo no entiendo de dónde acá vienen a sorprendernos con los cuentos del patriarcado y que el hombre es maltratador, al punto de tener actualmente una ley que roza bastante con una delgada línea entre la vulneración de derechos fundamentales y el respeto de los mismos. No es por eso que tendríamos que pensar si es que las familias por naturaleza son violentas en el Perú. Sabemos que los incas eran agricultores, ¿no? Pero se puede decir que la naturaleza de la familia peruana es violentista, somos maltratadores, los peruanos en general. No, 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 por supuesto que no, ¿no? Este es un fenómeno moderno y creo yo que hay que entender también cuál es el fenómeno de la violencia. La violencia surge normalmente ante una impotencia, ¿no? Cuando yo estoy tratando de acomodar algo que no puedo acomodarlo ni por la razón, ni por mis propios medios, entonces comienzo a usar la fuerza. Y claro, lamentablemente es a lo que se ha llegado justamente cuando existe este choque cultural. Y yo diría, este choque cultural, a la hora de meter elementos alienantes, exógenos, a la fuerza incluso, como se quiere hacer el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que durante el Tahuantinsuyo, incluso los 300 años del virreinato, se siguió este modelo de la estructura familiar tradicional. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa, en donde llegan las ideas de la Ilustración, comienzan a entrar ideas modernistas que llegan al Perú a partir de la República, en el siglo XIX. El siglo XIX fue una época en donde la costa peruana se vuelca hacia el afrancesamiento. Y eso lo vemos mucho en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, vemos que muchos de nuestra arquitectura limeña sigue patrones de la arquitectura francesa. Eso se da en nuestro ejército, incluso lo militar copiaron las estructuras y los uniformes de Napoleón, mientras que el chileno copió el prusiano, el peruano se inclinó por el de Napoleón, el francés, ¿no? Entonces, y obviamente comenzaron a venir muchas ideas de la Ilustración que llevaron a que se distancie del Ande. Esta ruptura entre la costa y el Ande se da principalmente en la República, más que en el mismo virreinato. Muchos piensan que los temas de racismo, de discriminación vienen del virreinato, cuando en realidad principalmente se han dado a raíz de la República y se han dado a raíz de este afrancesamiento con ideas de la Ilustración. Y otro elemento importante fue el boom del guano, porque el boom del guano generó una riqueza emergente en la costa que se comienza a distanciar del Ande, el cual comienza a ser visto como más tradicional y menos avanzado, menos progresista que la costa. Porque en el Ande nunca pudieron entrar las ideas de Francia, y que finalmente se han traducido a las ideas del posmodernismo a través de Mayo de 68. Recuerda que Mayo de 68 ocurrió en Francia y de ahí es donde explotó el resto de Europa. Y recuerda que los principales filósofos posmodernistas, como Sartre, como Derrida, como Foucault, son franceses. Esas ideas llegaron al Perú y tuvieron entrada en la costa, pero no en el Ande. Y es por eso que, claro, la costa lo vemos mucho más posmodernista, deconstruido y buscando una sofisticación alienada que viene de Francia. Pero en el Ande choca con estas raíces andinas que están muy fuertes. Y el producto del choque es la violencia, ¿no? Entonces, no es que el hombre sea machista por naturaleza, ni que el hombre pues sea violento por naturaleza. Es que está siendo bombardeado por una ideología extranjera
alienante, contrario a sus raíces naturales y contrario a lo que ha sido el imperio incaico, la cosmovisión andina y lo que se ha vivido en el Perú desde hace siglos o de repente miles de años. Y obviamente la reacción ante ese bombardeo va a ser pues seguramente la fuerza o la violencia. Claro, la violencia desde el punto de vista exógeno o político, en realidad, pero en realidad la familia es violenta en su parte más intrínseca, o sea, el padre se comunica con la mujer a golpe es o con los hijos a imposible golpe. porque se derrumbaría la sociedad, porque tú no puedes tener un ladrillo fragmentado como cimiento, ¿no? Si tus cimientos están fragmentados, se derrumba toda la estructura. Entonces, el decir que la familia es violenta trae abajo toda la concepción de sociedad. Y no ha sido así durante miles de años. Al contrario, la familia era el núcleo en donde se generaba el trabajo, en donde se generaba la riqueza. Riqueza en sentido productivo, ¿no? En el sentido, si hablamos del Tahuantinsuyo, de la siembra o de la construcción. En la familia era donde se genera la nueva generación. Entonces, no es violenta, al contrario, es fructífera la familia. Y de hecho, para haber mantenido un imperio que iba desde el sur de Colombia hasta el río Maule en Chile, sin conocer la rueda y sin conocer el caballo, obviamente pues que debe haber tenido una sólida estructura para que no se venga abajo todo, no se desmembre. Y esa estructura era el ayu, ¿no? Del ayu del que hablamos en el anterior programa, que era la unidad del Tahuantinsuyo. Ese pensamiento de ayu es el que se mantiene hasta el día de hoy. Pero el ayu, como dije, visto como complementariedad, como yanantín, como el complemento de opuestos, de cosas distintas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ido recibiendo tradicionalmente? Del mundo occidental, ¿no? O del mundo posmoderno. Lo que ha recibido es un discurso hegeliano. Y recordemos que el discurso de Hegel se basa en la estructura tesis, antítesis y síntesis, en donde hay un conflicto entre la tesis y la antítesis. Y este conflicto es el que genera la síntesis. Y por eso el discurso hegeliano es la semilla, es el nacimiento de lo que se plantea como la lucha de clases, en donde existe una rivalidad entre dos grupos sociales. Llámese pues la burguesía y el proletariado, o el rico y el pobre, o el hombre y la mujer, en donde siempre un grupo está oprimiendo al otro. Este es un pensamiento hegeliano, no un pensamiento de tesis-antítesis, en donde existe una tesis dominante que oprime a una antítesis que está forcejeando por hacerse un lugar y reemplazar a la tesis. Este pensamiento hegeliano choca, se contrapone con el pensamiento andino, porque el pensamiento andino tiene una raíz de complementariedad. No existe una tesis dominante y opresora y una antítesis dominada y oprimida. No, existen fuerzas que se unen y se complementan, que se refuerzan una a la otra, que es lo que llamaban el yanantín. Es el encuentro o es de la complementariedad. Son fuerzas que se complementan. Y es por eso que el meter este discurso hegeliano y el decir, no, que el hombre es machista, que el hombre oprime, destruye, rompe, atenta contra esta cosmovisión andina. Y por eso es que va a reaccionar violentamente, va a reaccionar en contra de este nuevo discurso. Y obviamente que no ha tenido entrada, pero seguramente genera conflicto y genera violencia y genera cuestionamiento, porque pues es un discurso que está ahí, ¿no? Hablas de el discurso hegeliano, aquel que el filósofo argentino Mario Bunge
que obviamente es un referente científico para todos nosotros, lo llamó filosofías estúpidas, cuando hablaba de incluso el socialismo. Incluso Mario Bunge dice, la única persona que él odia en la vida es a Hegel, porque lo estudió y lo estudió y no lo entendió, ¿no? Hay mucha información al respecto en la red. Incluso hasta sus últimos años de vida, él murió de 100 años. Es más, Mario Bunge ha fallecido ahora, en el 2020, y nunca dejó de decir que Hegel era un estúpido, ¿no? Llamó a toda Es su que filosofía la estúpida es que también. Hegel nos ha puesto en esta situación. Recuerda que Marx usó a Hegel como base para construir la lucha de clases y el pensamiento marxista. Posteriormente el posmodernismo lo ha llevado a una lucha cultural, ¿no? A una lucha pues entre las estructuras culturales de poder que oprimen a minorías, y ya se ha extendido hacia otras minorías oprimidas que están en rivalidad contra la hegemonía dominante. Eso lo dice Gramsci, eso lo dice Marx, eso lo dicen todos estos autores, tomando como base lo que dice Hegel. Si estamos en esta situación es partiendo de Hegel. Obviamente, claro, mucho más pues hay que echarle la culpa a Sartre, ¿no? O a Derrida y el deconstruccionismo, pero bueno, es el origen que después nos ha llevado a ya lo que conocemos nosotros. Ojo con estos detalles que estamos comentando ya a estas alturas del programa, porque hablar de Mario Bunge es hablar de alguien que va a ser recordado siempre por su huella imborrable debido a su lucha frontal contra las pseudociencias, ¿no? El filósofo que luchaba directamente en contra de que aquello que se quería llamar ciencia, de repente llamémosle psicología, por ejemplo, o incluso ciencias psicológicas, que también ahora tienen bastante auge, obviamente que tienen que ser con mucha delicadeza estudiadas para ser aplicadas, ¿no? Directamente atacó a Hegel y al marxismo, al socialismo y al comunismo, siendo para él estas corrientes las únicas o suficientemente estúpidas para proponer la existencia de teorías anticientíficas como el evolucionismo y el propio humanismo, dice Hegel. Dice que su mayor error filosófico fue haber perdido 2 años de su vida estudiando a Hegel, motivo por el cual lo terminó odiando, al no encontrar nada productivo en su filosofía. Mario Bunge califica a Hegel como el primer postmodernista, llámese primer progre para nuestra actualidad. Y con este marco referencial, podernos a pensar, ¿no? La sociedad peruana, tanto como estamos conversando tras bastidores, ¿no? La sociedad colombiana, la sociedad ecuatoriana, en sí, Latinoamérica, es una sociedad bastante conservadora. Entonces, el golpe cultural que se está teniendo con este afrancesamiento que le llama nuestro querido Rafael, es una situación bastante complicada y no tiene que ver necesariamente con la violencia intrafamiliar, sino con aquello que desde afuera se le llama tal. Recordemos que ya hemos tenido acá un secretario de salud, de mucha experiencia, más de 20 años. Hemos tenido acá el presidente de la Corte de Lima, el flamante expresidente de la Corte de Lima, que acaba de terminar su periodo. Y nos dicen que, literalmente, en el Poder Judicial peruano se le llama violencia a lo que no es violencia, ¿no? Muy aparte de los problemas naturales, de la sobrecarga procesal y todo lo demás. Es decir, se están cometiendo injusticias con las familias, querido Rafael, en nuestras cortes. Entonces, ¿qué mensaje se le puede dejar a los operadores jurisdiccionales respecto de la composición de la familia peruana? ¿Somos violentos los peruanos por naturaleza? Por definición, el peruano es violento. Hay que meterlo preso a la primera denuncia. Ojo, con un detalle muy importante. El Ministerio de la Mujer no ofrece cifras de denuncias que terminan en no al lugar a medidas de protección en los procesos de violencia. Es decir, no da cifras de denuncias falsas o interpuestas maliciosamente. Esas cifras sí no las dan, ¿no? Porque dicen que no existen y no puedes obligar a fabricarlas. Pero tienen cifras para todo lo demás, ¿no? Y la ley de acceso a la información aplica siempre y cuando la información exista, pero como no la fabrican, obviamente no nos la pueden dar. Qué gracia, ¿no? Entonces, digamos, querido Rafael, ¿somos violentos los peruanos por naturaleza? No, ¿Dentro de no, la familia? por supuesto que no, pero tal vez sí nos encontremos en conflicto.
E irónicamente es un conflicto que de repente se encuentra, yo tengo la teoría que este conflicto se encuentra plasmado en un mito milenario de la cultura andina. Como muchos autores pues han utilizado, han estudiado los mitos justamente para explicar, para analizar de que los mitos explican realidades, ¿no? Existe un mito de la cultura, bueno, no sé, no es tanto andina, costeña principalmente, pero milenario, que explica esta situación, que este es el mito del conflicto entre Pachacámac y Con. Lo voy a explicar un poco para con esto dar pues mi conclusión, mi mensaje final, ¿no? En la costa existían distintas deidades. Una de ellas era Con. Con siempre ha sido representado en los telares Nazca y Paracas como un ser sin forma, sin huesos. Sus brazos y sus piernas se dibujan ondeantes y se le dibuja volando porque no tiene estructura, no tiene huesos. Con representaba el caos, la falta de estructura, la falta de forma. Mientras que Pachacámac era el animador del mundo, el ordenador del universo, el que pone las cosas en su lugar. Y de hecho, a Pachacámac lo ponían siempre reposante. Cuando Pachacámac movía la cabeza, el mundo se estremecía y había un terremoto. Pachacámac representa la estabilidad, el reposo, la estructura, el orden, la civilización. Por eso, en la costa, el más adorado que Huiracocha era el mismo Pachacámac. Y por eso es que al sur de Lima tenemos este complejo de Pachacámac, ¿no? Donde se adoraba Pachacámac. Porque Pachacámac representaba la estabilidad, el orden, que es el lugar donde se crea civilización. Obviamente, Pachacámac lucha contra Con, ¿no? La estabilidad y el orden se oponen al caos y a la falta de forma. Pero Pachacámac vence a Con y lo expulsa de la costa. Pero en represalia, Con se lleva todo el agua de la costa y es por eso que tenemos una costa desértica hasta el día de hoy. En este mito creo yo que se plasman estas dos fuerzas que el día de hoy también están en conflicto, ¿no? Las fuerzas de la anarquía, del desorden, las fuerzas que atentan contra la estructura, las fuerzas que quieren reinventar todo, que quieren deconstruir, ¿no? Las fuerzas deconstructoras de la revolución y de la sublevación, ¿no? Del enfrentamiento a la autoridad, del yo no sirvo a nadie. Y por el otro lado están las fuerzas de la estabilidad, de la civilización, del orden, de la autoridad y de la jerarquía. Y como en el mito, el día de hoy estas dos fuerzas están en lucha. Y, por supuesto, todo conflicto puede generar violencia y de repente esa es la violencia de la que estás hablando, pero es producto de que existen dos movimientos que incluso nos cuestionan interiormente y hacen que entremos en conflicto interno y por eso de repente puede surgir la violencia. Pero en el fondo es que se está repitiendo la lucha entre Con y Pachacámac, entre el caos y el orden, la anarquía y la jerarquía, la destrucción y la construcción. Así que, pero afortunadamente sabemos que al final del mito, Pachacámac es quien gana, así que tenemos fe en que las fuerzas del orden y de la estabilidad son las que se van a terminar imponiendo en la sociedad. Así es, Rafael. Y dime, las familias normalmente siempre se han agrupado, obviamente, viene el virreinato, las familias se digregan, existe el mestizaje, pero por todos lados, todos los peruanos son, incluso hubo un experimento en Estados Unidos, tomaron una muestra de 100 personas,
¿Lo ubicas? El experimento sobre los Sí, genes. el mapa genográfico del Perú que se sigue Exacto. realizando. Ah, Tengo mira, una amiga que es bióloga y que ella es la que toma las muestras y está siendo parte del equipo que te cuento. que, sí, él es parte del equipo que está armando el mapa genográfico del Perú y le hice una entrevista, así que quieren saber, busquen en mi canal de YouTube, está la entrevista sobre el mapa genográfico, búsquenlo con este título Vamos a y van verlo. a ver. Así es, van a Digital. ver cómo explica cómo se están armando el mapa genético del Perú. Pero Y qué sí, increíble. obviamente, Ya todos lo he somos... conocido, ese experimento en Estados Unidos, si no me equivoco, también en no sé Ujú, qué parte de Europa, y sí, resulta que la persona que tú menos te ibas a imaginar, canadiense, de 2,80 m, rubio, caucásico sí, total, tiene genes, sí, pero de Medio Oriente incluso. así es, sí. ¿Qué sorpresas tan grandes nos das? Capitán Perú, nos has dado 2 clases de tremenda información histórica sobre la evolución de la familia. Obviamente estamos dándole un mensaje directamente al progresismo hegeliano que a veces pretende hegemonizar el gobierno de este país, del cual no vamos a hablar aquí porque sería extendernos otras 2 horas más. Pero sí, mensaje directamente de un historiador, bueno, que obviamente ya autoganado, ¿no? Auto atribuido y reconocido por tus seguidores el tema, porque es autodidacta definitivamente, porque eres ingeniero, ¿no, Rafael? Así Eh, es. pero ¿qué en calidad de información tan grande nos estás brindando para poder decirles a estas personas que están trabajando en las altas esferas del gobierno, en los ministerios, el peruano no es un ser violento, la familia peruana no es un grupo donde se ejerce la violencia tampoco, no, ni históricamente, ni en la fecha actual tampoco. O sea, el tema es, el Capitán Perú nos acaba de decir que el peruano no es violento y es falso decir que es violento por naturaleza. Las Ujú. familias tampoco son producto de una asimetría funcional y natural entre un hombre abusador y una mujer maltratada o viceversa, ojo, también con eso, sino que son históricamente eh, centros de conjunción social, ¿no? Son de la familia, grupos sociales, grupos humanos, donde prima la complementariedad, ¿no? Ese es Así el es, mensaje de así es. Rafael para el enfoque de familia. Y Capitán Perú, querido Rafael, dinos dónde se te puede encontrar, tus redes sociales, te podemos Por agregar el Facebook supuesto. Así es, para que para te más agreguen también. información, sí, para más información sobre estos temas y muchos más de historia, de cultura, de recuperar nuestro patrimonio, nuestras raíces, nuestra historia, que es tan importante. Yo siempre digo, nadie ama lo que no conoce. Amar al Perú no es pues festejar un gol de la selección o ir al parque cuando gana la selección peruana. Amar al Perú no es defender el pisco o enorgullecerse por la comida. Amar al Perú es conocerlo y mientras más lo conozcamos, más nos vamos a enamorar del Perú. Así que justamente lo que tenemos que hacer es estudiar y para valorar nuestras raíces, nuestra cultura, tanto hispana como andina, tan rica, tan preciosa y que estoy seguro que si la conocemos, pues vamos a trabajar todos para hacer y construir el país que soñamos. Así que para esto, búsquenme en mi página de Facebook, que estoy como Capitán Perú, también en YouTube como Capitán Perú y en Instagram como Capitán Peruano para conocer mucho más de estas historias tan interesantes sobre nuestra cultura peruana. Bien, Rafael o Capitán Perú, gracias por haber visitado el enfoque de familia a través de la Coordinadora Republicana. Un saludo para los canales en donde se ve toda esta información en el interior del país, VHTV, Cable Más. Muchas gracias a las plataformas del Instituto de IDEIFAM, el Instituto para Estudios de Asuntos Relacionados a la Familia y obviamente la Coordinadora Republicana. Capitán Perú, muchas gracias y esperemos tenerte pronto, capitán. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.